Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos escuchan. Te saluda el pastor Luis Soto y en este momento vamos a continuar nuestro estudio número 4, entendiendo el misterio de la deidad. En la antigüedad, en el mundo antiguo, clásico de los tiempos medievales y de los tiempos aún egipcios, cuando nos remontamos en la era más arcaica, podemos notar que este asunto del monoteísmo y el politeísmo era un asunto de mucha influencia en los estados gubernamentales. De hecho, básicamente el politeísmo era el corazón de la nación y del gobierno. Y eso fue algo que se caracterizó mucho en los días de Egipto. Y esto fue algo que se fue arraigando poderosamente en cada civilización hasta llegar al tiempo de los griegos, que fue, a mi entender, el momento de mayor influencia. Y quiero recapitular estos detalles históricos a fin de compartir con usted una información muy valiosa acerca de la importancia de por qué tenemos que entender a Dios como uno y no como dioses, porque solamente hay un verdadero Dios. Sin embargo, dentro de esa deidad encontramos tres personas que componen lo que es un solo Dios. Entonces, traigo esto a colación porque cuando vamos a los tiempos antiguos, específicamente la era griega, estos tenían la idea de que Dios era un Dios lejano, un Dios que estaba ocupado en un lugar ajeno a lo que estaba pasando en la tierra. Y cuando estudiamos detenidamente la deidad nos damos cuenta que es todo lo contrario. Número uno, porque Dios, a pesar de ser uno, tiene tres personas. Y el fundamento de una familia es el que haya constituido más de una persona. O sea, no puede existir una verdadera relación de una familia si fuera solamente un componente. Existe con un sentido grande porque hay más de una persona. En este caso, papá, mamá y un muchacho cuando viene en camino, ¿verdad? Después de cierto tiempo de relación, que por lo regular se compone de 3 o de 4 y en algunos de los casos 5 o más. Pero en este caso notamos que Dios compone el Padre, el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y aquí esta declaración de Deuteronomio 6:4 que nos dice: Oye Israel, el Señor Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y ese uno es de la palabra Ehad, que está en Génesis 2:24, cuando se le dice al hombre: dejará el hombre a su padre y a su madre y será una sola carne. Igual en Esdras capítulo 3 versículo 1 nos dice: se juntó el pueblo como un solo hombre, Ehad, uno solo. ¿Ves? Sin embargo, a pesar de ser uno, notemos que esta verdad tiene gran importancia porque exploraremos este significado trascendental de la deidad como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, a fin de entender mejor también lo que tiene que ver con las relaciones, porque la base de una relación familiar, de una base de relación humana, tiene que ver con este tópico. Y vamos a empezar yendo a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39, donde nos dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová Dios es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. O sea que no hay nada semejante al Señor, ni arriba en los cielos, ni debajo de los cielos. Por eso es que la fe en el único Dios vivo y verdadero de las Escrituras debe estar firmemente arraigada en nuestra mente y corazón, y debemos aprender eso hoy. Si Dios dice que lo tenemos que aprender hoy es porque Él no quiere que lo guardemos para mañana. ¿Por qué? Porque esto puede traernos incertidumbre. Por lo tanto, esto constituye los cimientos básicos sobre los cuales va a descansar nuestra fe de hoy en adelante. Además, es importante también reconocer que el Dios de las Escrituras no es solo un Dios de un lugar o un reino determinado, como se creían en las deidades paganas. Por eso estaban los dioses de fuego, el dios del agua, el dios de la sexualidad.
estaba el Dios de la fuerza, el Dios del inframundo, el Dios del cielo. O sea, habían demasiados dioses y se categorizaba la deidad por un lugar o por algo que reflejara lo que en ese momento era parte de la sociedad. Si la sociedad era promiscua, pues fue una época donde se inventaron dioses que representaban esas promiscuidades. Sin embargo, este versículo es bastante claro, porque al Dios declarar que Él es Dios de los cielos y la tierra, está hablando del universo completo, tanto lo que compone lo material como lo espiritual. Porque tierra es lo material, cielos es la parte espiritual, porque no es algo que se ve. Aunque podemos ver algo del cielo, porque tenemos un reflejo, pero no podemos verlo todo, porque cuando miramos más allá hay cosas que no están a nuestro alcance, a no ser que lo veamos por algún telescopio, algún medio sofisticado por el cual llegar más allá. Así que por lo tanto, estas dos entidades tienen que estar claras a fin de comprender que la dimensión de entender a Dios va a afectar tanto lo físico como lo espiritual. De igual manera, en Isaías capítulo 43, versículo 10 nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo mismo escogí, para que me conozcáis y creáis y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esta declaración es bastante contundente, tomando en cuenta que no hay nadie distinto del pasado, ni va a haber algo nuevo en el futuro. En otras palabras, Dios se encuentra con el hombre tanto en el pasado como en el presente y el futuro, no va a haber más que Él. Y hay tres cosas que este texto declara importante. Número uno, conocer. Segundo, creer. Y tercero, entender. ¿Por qué? Porque conocer es una relación personal más que un simple conocimiento teórico. Es poder saber la esencia de la persona. Creer. Nuestra relación con Dios no solo requiere conocimiento, sino también confianza. Y es en la confianza donde se desarrolla la fe. Tres, entender, porque habiendo creído en el único Dios verdadero, entonces debemos procurar entender lo que son las implicaciones. Y una de ellas es, si ahora yo creo en este Dios, ¿cómo debo vivir? Isaías capítulo 45, versículo 18, nos dice: porque así dice Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuere habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Notemos, una vez más, el Señor presenta aquí que las implicaciones de cómo debemos vivir son básicas. O sea, Dios nos creó para vivir. Lo primero que debemos buscar es la vida. Vivir en abundancia, en términos espirituales, vivir con un conocimiento práctico de la verdad y no solamente teórico, y también buscar más allá de lo cotidiano en la vida espiritual, o sea, más allá de lo que estamos viendo a simple vista. Por eso Dios dice: clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas son las implicaciones por las cuales debemos acercarnos con confianza en este único y supremo Dios, aquel que creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo debemos vivir nosotros los hombres a la luz de la verdad de que el Dios de la Biblia es el único y el único Dios verdadero viviente? Cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, encontramos los 10 mandamientos. Y específicamente los versículos 2 al 6 nos dice los primeros 3 mandamientos, para ser exactos, que nos confrontan, o 2 al 7, que nos dice que no, por Él sacarnos de Egipto, no debe haber otro Dios semejante a Él. O sea, no podemos tener dioses ajenos. Segundo, no podemos tener ninguna imagen. Recordemos que no se puede tener ninguna imagen distinta a la de Dios, porque cuando Dios creó al hombre en el Edén, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No necesitamos crear otra imagen física en nuestro cuerpo que se parezca a otra cosa, porque de por sí la manera en que fuimos creados representamos la imagen de Dios. Aunque ahora con la decadencia del pecado, aún así fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios pide que no tengamos ninguna imagen, nada que ocupe nuestro tiempo, nada que sea objeto de adoración. Tercero, no debemos tomar su nombre en vano. Recordemos que el nombre de Dios
es santo, su carácter es santo, su estilo, su forma de ser es santa. O sea, Dios no es como los demás. Por eso, cuando Dios dice, no tengas nada de esto delante de mí, el Señor está diciendo delante de mi rostro. O sea, significa que el Señor debería ser nuestro Dios y no debería existir ningún competidor en la lealtad de nuestro corazón. O sea, cualquier persona o cosa que nosotros le dediquemos más es un Dios falso. Así que por lo tanto, el celo que también nos debe dar, que es el celo de Dios, no es confundirlo con el celo que nosotros nos da a los hombres de la envidia o el egoísmo, sino el celo de que Dios no quiere renunciar ni va a renunciar a reclamar lo que por derecho a Él le pertenece. O sea, cuando algo es de tu propiedad, es lógico que tengas un celo por cuidarlo. Tú no estás promoviendo algo por egoísmo, tú lo que estás es protegiendo aquello que por derecho te corresponde. Por lo tanto, Dios no puede negarse quién es. Él es el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, es, es podemos decir, aceptable o razonable las demandas que Él está exigiendo en la ley porque Él es producto, el producto supremo por el cual nos creó. O sea, la razón por la que Él nos crea es para su deleite, para su gloria y para su honra. No es porque nos necesitaba. Es porque simplemente en su soberanía eso fue parte de un plan que Él trazó. Pero Él no nos necesita realmente para poder demostrar que Él es el único Dios verdadero. Ya Él lo era antes de habernos creado. Sin embargo, quería destruir los argumentos de Satanás, eso es algo que tocaremos en otro estudio más adelante. Ahora, veamos a Dios entonces como la deidad. Recordemos que la deidad viene con tres en este caso, tres en uno. O sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas diferentes que son distinguibles la una de la otra y aún así comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan en una comunión continua. Por eso cabe precisar que la deidad sí es un término que está en las Escrituras y se emplea a fin de demostrar la esencia real de lo que es, o al menos lo que humanamente podemos entender, por la divinidad. En Mateo 28:19 nos dice que el Señor nos mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el nombre es singular, sin embargo se le atribuye a tres personas. Notemos, el versículo no dice en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en su único nombre, porque los tres son uno. Número 2. Al igual que Mateo 28:19, segunda de Corintios 13:14 también nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, la estructura literaria aquí mencionada expresa una igualdad absoluta. O sea, es importante notar que el Hijo se menciona antes que el Padre. Sería blasfemia mencionar al Hijo y el Espíritu Santo en la misma frase que el Padre si no fueran iguales ambos. Esto es bien importante. O sea, el propio Pablo está consciente que los puede poner a los tres en el mismo nivel. Y eso no representa ninguna blasfemia y está en consono con la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola esencia divina y conviven en perfecta igualdad, unidad, pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela de tres maneras diferentes. Por eso en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11 nos dice, por ejemplo, en el versículo 9 el Hijo es bautizado, en el versículo 10 nos dice que el Espíritu desciende y el versículo 11 nos dice que el Padre habla desde el cielo. O sea, una vez más, notamos esta clara realidad de la unidad de los tres, reconociendo sus roles y trabajando a favor de la raza humana. Juan 14, versículos 16 al 17 también nos comparte esta idea. El Hijo ora al Padre. El Padre da al Consolador o al Espíritu Santo y el Espíritu Santo entonces mora con y en el creyente. O sea, de estos claros textos podemos darnos cuenta, sin lugar a duda, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo componen de manera clara lo que es el misterio de la deidad. No conocemos todos los detalles ni la naturaleza absoluta en cada punto de vista, sin embargo, en lo que concierne a nuestra salvación, esto sí se entiende. Y por último, no quiero pasar por alto, resumirlo todo,
a fin de que podamos comprender de manera más sencilla todos los puntos que quisimos traer respecto a este estudio. Número 1, recordar que Dios es claro en decir que es uno. O sea, no hay tres diferentes dioses en la deidad. Sería una herejía llamada triteísmo. Y nosotros no creemos en el triteísmo, sino en el monoteísmo. 2, Dios es tres. Un Dios que existe como tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3, las Escrituras claramente confirman ambas verdades. Dios es uno y Dios es tres. 4, las tres personas de la deidad son personas reales y distintas que trabajan de manera ecuánime y cada uno respetando su rol, a fin de que podamos tener la salvación garantizada. 5, las tres personas de la deidad son perfectamente iguales, no hay uno mayor que el otro. Lo que los diferencia son los roles, pero en los tres hacen la obra, o sea, el rango de autoridad de los tres es el mismo. 6, las tres personas de la deidad pueden manifestarse de diferentes maneras y desarrollar la función según así lo vengan conveniente. 7, el misterio de la deidad no es una razón para negarla. O sea, hay muchas cosas que no tienen una explicación certera en la Biblia, sin embargo, no por eso dejan de ser verdad. Y número 8, no va a bastar las explicaciones o ilustraciones que se emplean en la deidad, porque Dios no puede ser comparado a nada semejante. Así que en estas implicaciones entonces de la deidad podemos aprender lo siguiente. O sea, Dios nos enseña que Él es uno relacional. No es un Dios aislado de la sociedad o de su entorno, sino que al contrario, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han existido juntos por toda la eternidad y en una relación mutua de perfecta unidad y amor, y en el cual nosotros los creyentes hemos sido invitados a compartir esta comunión y a participar de esa relación tan íntima a través de la oración. Segundo, también podemos darnos cuenta que Dios no tiene necesidad. O sea, Dios no hizo al hombre para sí mismo porque él o estuviera solo o tuviera una necesidad, sino que fue para su propia gloria y producto de su superabundancia, porque Dios es un Dios abundante. 3, la deidad nos enseña claramente que Dios es amor. Y finalmente nos enseña que la obra de la salvación es la obra de Dios y Él es el modelo real para nuestras relaciones humanas. Ojalá que comprendamos todos los significados de esto y a través de este estudio nos quede claro que el misterio de la deidad para los hijos de Dios es un misterio deleitoso y que nos incentiva a vivir una vida mejor hoy, mañana y siempre. Nunca te olvides que Él es el único Dios verdadero. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.